Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. A las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, reciban un cordial saludo de su servidor. Espero bendecir su vida en los próximos minutos a través de la bendita y poderosa palabra del Señor. Yo estoy seguro de que Dios va a hablar a su vida de una manera muy especial. Así que yo les invito para que busquen allí en su Biblia, en Romanos capítulo 13, versículo 1, vamos a hacer lectura hasta el versículo 7. Hoy vamos a reflexionar en este hermoso pasaje bíblico. Romanos capítulo 13, versículo 1, vamos a hacer lectura hasta el versículo 7. Y voy a leer para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Someteos a toda persona a las autoridades superiores. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad a lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, y al que respeto, y al que honra. Vamos a reflexionar sobre la autoridad, su propósito y sus límites. Yo les invito para que cierren allí tus ojos y vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias, bendito Dios, porque es tu misericordia, tu bondad para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. Padre, ahora que vamos a reflexionar en torno a tu palabra, bendícenos a través de ella de una manera especial y trae sobre nosotros edificación, exhortación y consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La autoridad, su propósito y sus límites bíblicos. Ese es el tema. El respeto por las autoridades constituye un deber ciudadano y al mismo tiempo una enseñanza claramente establecida en la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, el pasaje que hemos leído, exhorta a los creyentes a someterse a las autoridades porque no existe autoridad que Dios no haya permitido, ya que su propósito es mantener el orden, promover la justicia, garantizar la convivencia pacífica y proteger el bienestar de la sociedad, desde el hogar, la escuela y la iglesia, hasta las instituciones públicas y privadas. La autoridad cumple una función fundamental y es evitar el caos y fomentar el orden dentro de una comunidad. Por esta razón, quienes desafían o desobedecen injustificadamente a las autoridades establecidas demuestran una actitud de rebeldía que puede traer consecuencias graves para estas personas que desobedecen. No obstante, la obediencia a las autoridades no debe confundirse con una sumisión ciega, porque cuando una autoridad incurre en corrupción, abuso de poder, opresión o prácticas que atentan contra la dignidad humana, los ciudadanos tienen el derecho y en algunos casos el deber ético y moral de expresar sus desacuerdos por medio de mecanismos pacíficos, legales y respetuosos. Porque la defensa de los derechos fundamentales no constituye actos de rebeldía cuando busca corregir el error, las injusticias y buscar claridad en la verdad.
Más bien, representa una forma de autocuidado y de compromiso con la verdad, la justicia y el bienestar común, el bienestar de la sociedad o de un grupo. Dios no aprueba el desorden, pero tampoco aprueba la injusticia o el abuso de autoridad. Por lo tanto, al reflexionar en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, debemos comprender que tanto gobernantes como gobernados tienen responsabilidades delante de Dios. Los ciudadanos están llamados a respetar, obedecer y aún orar por las autoridades. Y las autoridades, por su parte, tienen la responsabilidad de ejercer su cargo con integridad, justicia, honestidad, amor y temor de Dios. Porque un día también deberán rendirle cuentas al Señor de cómo administraron el poder que les fue confiado por Dios. En la ciudad de Roma se encontraba el centro del poder político y militar más importante del mundo conocido en el primer siglo. Allí residían el emperador y los miembros del Senado, quienes ejercían autoridad sobre un extenso imperio que se extendía por Europa, Asia y África. Roma había consolidado su dominio mediante conquistas militares y una amplia red de caminos que facilitaban el control ejército militar de sus territorios. En medio de este contexto de poder e influencia, el apóstol Pablo dirigió su carta a la iglesia de Roma, una comunidad que vivía bajo la autoridad del imperio romano. Fue a estos creyentes a quienes exhortó a reflexionar sobre su relación con las autoridades civiles y el papel que debían asumir como seguidores de Cristo dentro de una sociedad gobernada por leyes e instituciones imperiales. Ahora bien, definamos qué es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es el poder legítimo que posee una persona, una institución o un gobierno para dirigir, orientar y regular la conducta de una comunidad, organización o sociedad. Y sus funciones principales es tomar decisiones, establecer normas y velar por el cumplimiento de las leyes, garantizar la justicia y promover el bienestar colectivo, el bienestar común. Así que tener autoridad implica responsabilidad. Por eso la autoridad debe ejercerse de manera ética y en beneficio de las personas, de manera transparente, justa, equitativa, íntegra. Por ello, la Biblia enseña que las autoridades civiles y religiosas cumplen una función importante dentro de la sociedad y en medio de la comunidad de fe. Por eso, la relevancia de sujetarse a ellas a través de la obediencia y el respeto. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por el enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, y a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El apóstol Pablo también enseña que los creyentes deben someterse a las autoridades e instituciones humanas. Esta actitud de sujeción, el creyente la expresa mediante el respeto, la obediencia a las leyes y normas del Estado o de una organización, de un país, en el cumplimiento de sus deberes como ciudadano. Pedro exhorta por causa del Señor, entendiendo que una conducta respetuosa hacia la autoridad refleja un buen testimonio cristiano, porque las autoridades tienen la responsabilidad de promover el bien y mantener el orden y disciplinar aquellas prácticas o a quienes practican el mal y el desorden. Por eso el creyente debe respetar las normas establecidas, porque así contribuye a una mejor sociedad. También allí en Tito,
en Tito, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito, capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo vuelve a recordarle a los creyentes la importancia de someterse y obedecer a las autoridades y gobernantes. Esta exhortación no depende de que si las autoridades son creyentes, que comparten o no comparten la misma fe, sino del reconocimiento de que Dios permite la existencia de las instituciones para mantener el orden de la sociedad, o sea, un equilibrio social. Aunque la ciudadanía del cristiano, entendemos por la palabra que está en los cielos, pero mientras viva en este mundo, está llamado a dar un buen testimonio delante de otras personas. Por esta razón, no debe comportarse como un malhechor, como un rebelde o un infractor de las leyes justas, sino como un cristiano que demuestra respeto y obediencia por el orden social e institucional, por el orden establecido. Después de comprender la importancia de respetar y obedecer a las autoridades civiles, la Biblia también enseña el respeto hacia las autoridades espirituales. Eso lo encontramos allí en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, donde se habla de sujetarse a los pastores. Por eso se está diciendo allí de sujetarse a no solamente a las autoridades civiles, sino también a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades religiosas. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Se exhorta así a los creyentes a obedecer y sujetarse a los pastores y líderes espirituales, porque ellos tienen la responsabilidad de cuidar y guiar espiritualmente a la congregación, a la iglesia. Las autoridades religiosas procuran el bienestar espiritual de cada creyente, el avance de cada creyente, de los fieles, enseñando a través de la palabra de Dios, aconsejando, corrigiendo malos comportamientos, herejías. Además, son conscientes de que un día deberán rendirle cuentas a Dios por la manera en que ejercieron su ministerio y por la seguridad que brindaron al rebaño que Dios les encomendó. Por esta razón, el liderazgo debe ejercerse con ética, transparencia, responsabilidad, paciencia, amor, equidad e integridad. En Deuteronomios capítulo 17, versículo 9 al 12, enseña que el pueblo de Israel debía acudir a los sacerdotes y a los jueces cuando surgieran asuntos difíciles de resolver. Y las decisiones emitidas por los sacerdotes o los jueces, por estas autoridades, debían ser respetadas y el pueblo debía obedecerla. Y quien actuara con soberbia, rechazando a la autoridad y su decisión respecto al asunto, eran considerados unos rebeldes. Debían ser castigados e incluso hasta podían morir si se rebelaban. Ahora bien, la obediencia a la autoridad no debe llevarnos a apoyar el mal. Eso debe estar claro. La obediencia a la autoridad no debe llevarnos a apoyar el mal. Eso debe quedar claro. Porque cuando una autoridad utiliza su poder para cometer abusos, injusticias u opresión, traiciona el propósito para el cual fue establecido o elegido por una organización
o un pueblo, ya que en esos casos obedecer órdenes injustas puede convertir a una persona en cómplice de quienes ejercen el poder de manera tiránica y eso de una manera diabólica, porque está haciendo cosas que no se deben hacer. Por esta razón, la obediencia a las autoridades terrenales tienen sus límites. Porque los principios del reino de Dios no son negociables, aun cuando defenderlos implique sufrimiento, rechazo o dolor. La misma historia humana nos demuestra que la obediencia ciega a las autoridades puede traer consecuencias graves. Muchas personas han terminado en prisión, implicados en actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, porque decidieron cumplir órdenes de sus superiores sin evaluar si eran justas, injustas, correctas, si estaban bien o estaban mal. Solo obedecieron órdenes de sus superiores para quedar bien con sus jefes, con sus patrones. El argumento de muchos es: yo solo obedecía órdenes. Esto no exime a una persona de su responsabilidad ética y moral para recibir las consecuencias, en este caso castigo por sus malos actos, actos perversos, actos que van en contra de la moral, en contra de la ética, en contra de los derechos humanos de las personas, ya que Dios ha dado al ser humano conciencia y discernimiento para discernir entre lo que está bien y en lo que está mal, en lo que es correcto y en lo que no es correcto. Por eso, aunque el creyente debe respetar y obedecer a las autoridades, nunca debe participar en acciones que contradigan los principios de Dios, como son la justicia, la verdad, el amor al prójimo, la integridad, la solidaridad, el amor. Sin embargo, también es importante evitar una actitud de rebeldía injustificada. ¿Cómo así? Por quien desafía las autoridades. Así que no podemos tampoco ser una persona rebelde injustificadamente por quien desafía la autoridad sin una causa legítima, porque no la tiene, porque los líderes están haciendo las cosas bien, porque los líderes civiles, los gobernantes como alcaldes, presidentes, ahora que estamos en elecciones, hacen las cosas bien. Eso no nos da el derecho para levantarnos solamente porque no nos guste el apellido de ese candidato. O en el caso de un líder espiritual, si él está haciendo las cosas bien, debe ser obedecido, debe ser respetado por lo que él es, por ese puesto de autoridad quien tiene. Por quien desafía la autoridad sin una causa legítima demuestra un espíritu rebelde y contrario a Dios y contrario al plan de Dios. Porque cuando las autoridades actúan conforme a la justicia, a la verdad, al derecho, a la integridad y ejercen correctamente sus funciones, deben ser respetadas y obedecidas. Deben ser honradas, pues su labor está en armonía con los principios enseñados por el Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 3, versículo 16 al derecho, es una narración muy hermosa, les invito para que allí la lean. Nos muestra que Sadrach, Mesach y Abednego no se rebelaron contra el rey por orgullo, ni desobedecieron o faltaron al respeto a las autoridades civiles. Ellos eran servidores fieles del reino de Babilonia. Sin embargo, cuando el rey ordenó adorar la estatua de oro, se encontraron ante un mandato que contradecía la voluntad de Dios. Por eso prefirieron enfrentar el horror del juego antes que violar sus convicciones. Su ejemplo nos enseña que la verdadera fe se mantiene firme, aun cuando obedecer a Dios implique sufrir las consecuencias, implique dolor, implique tristeza, implique algo grave para su vida, para su integridad. En Daniel capítulo 6, versículo 10 al 23, Daniel respetaba también las leyes del imperio y servía con integridad al rey. Pero cuando se promulgó el decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey durante 30 días, Daniel continuó orando al Señor como acostumbraba hacerlo. Como resultado fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo protegió y libró. Así que la obediencia a las autoridades no es absoluta,
Porque cuando una ley o una orden contradice la palabra de Dios, el creyente debe tener ética y madurez para mantenerse fiel a los principios bíblicos de la palabra del Señor, aunque eso implique afrontar castigos, claro. Porque hay autoridades que no les gustan que uno les diga que no. Entonces, en Hebreos capítulo 5, en Hechos capítulo 5, versículo 29, también hay un pasaje donde los apóstoles dijeron lo siguiente, cuando eran perseguidos, cuando fueron puestos en la cárcel. ¿Qué dijeron ellos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue después de que a los apóstoles le pegaron, los golpearon, los metieron a la cárcel y dijeron, no hablen más en el nombre de Dios. Y ellos dijeron, ustedes son autoridades civiles, religiosas, pero nosotros no podemos obedecer esta orden porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que la sumisión cristiana no es una obediencia ciega, sino una obediencia responsable con la palabra de Dios, porque cree que la autoridad de Dios y su palabra está por encima de toda autoridad terrenal y humana. Estos hombres prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, porque estos hombres o autoridades exigían cosas contrarias a la voluntad de Dios. Es deber cristiano expresar desacuerdos por medios pacíficos, por supuesto. No hacer revueltas, ni pelear, ni mucho menos insultar a nadie, ni nada de eso. Todo se debe expresar los desacuerdos por medios pacíficos, porque el objetivo es corregir el error con amor, la injusticia con amor, o las herejías también hay que corregirlas. No es rebeldía, esto no es rebeldía, es ética cristiana. Muchos obedecen al hombre aun cuando saben que ese hombre está equivocado, cuando ese hombre está actuando mal, cuando ese hombre no está dando testimonio, cuando ese hombre está diciendo barbaridades allí en un púlpito. No seas partícipo de las herejías, injusticias y maldades de estos hombres. Salga de ahí inmediatamente. Tenga carácter, tenga ética cristiana, tenga madurez y el amor por ti mismo. Así que, mis amados hermanos, la Biblia enseña que la autoridad es una institución permitida por Dios para promover el orden, la justicia y el bienestar de la sociedad. Por esta razón, los creyentes están llamados a respetar, obedecer, reconociendo la responsabilidad o la importante responsabilidad que Dios le ha dado o les ha confiado a estos hombres. Sin embargo, la obediencia a las autoridades no debe entenderse como una sumisión ciega o absoluta. La autoridad humana tiene sus límites, porque cuando una autoridad promueve corrupción, abuso de poder, injusticias, robo, desórdenes, acciones contrarias a la voluntad de Dios, el creyente debe mantenerse fiel al Señor. Los ejemplos de Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, de los apóstoles, que rechazaron órdenes que contradecían los mandamientos de Dios, porque la autoridad suprema le pertenece única y exclusivamente a Dios y su palabra santa. Así que cuando surja un conflicto entre la voluntad humana y la voluntad de Dios, el creyente debe seguir siempre el principio expresado por los apóstoles allí en Hechos capítulo 5, versículo 19. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que yo les invito para que cierren allí tus ojos y oremos. Padre celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos presentamos una vez más ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes a respetar y obedecer a las autoridades que trabajan en pro de hacer las cosas bien, de que hacen las cosas correctas,
justas, que trabajan con integridad, con solidaridad, con amor, con paciencia, con perdón, con cariño, con vocación por lo que hacen. Ayúdanos a sujetarnos a esos líderes, Señor, porque, Señor, son enviados tuyos para hacer las cosas bien, las cosas que son necesarias. Pero también ayúdanos a, Señor, a tener el carácter, la madurez, la fortaleza, Padre, para poder corregir, para no sujetarnos a líderes, Señor, que antes de guiar por los caminos correctos, nos están tirando al abismo de la oscuridad, de la maldad, por el camino, Señor, no correcto, no sano. Ayúdanos, Señor, como creyentes, como personas, a tener ese carácter, esa madurez para decirle no, porque eso está mal. Creo que hay que arreglar, hay que enmendar ciertas cosas. Bendito Dios, pero también el amor y el cariño para poder expresarlos de una forma sabia, de una forma inteligente, Padre de la gloria. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Gracias, bendito Dios. Bueno, mis amados, bendiciones para cada uno de ustedes. Un abrazo desde la distancia.